Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de ponencias en el marco del 12º Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado, que se va a estar llevando adelante en la ciudad de San Juan. Quiero, antes de comenzar, agradecerle al comité organizador de ATEACOM, especialmente a Luciano Percara por la asistencia técnica que nos está brindando, y a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Vamos a comenzar entonces con esta mesa con distintos trabajos. El primero de ellos va a ser el de Silvia Antúnez Rodríguez Villamil. Su ponencia se titula El teatro en secciones en Montevideo, 1880-1910. Cuando quieras, Silvia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Agustina. Y bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto, sí. Bien. Bueno, entonces voy a hablar, estoy investigando la escena teatral en este periodo y uno de los aspectos que me llamó la atención es el tema del teatro en secciones. Bueno, primero los antecedentes en España del teatro en secciones y sus dificultades en la definición. Existen bastante ambivalencias en la definición del teatro en secciones, que también se llama género chico. La denominación género chico se presta a confusión porque se lo identifica de inmediato con un valor artístico inferior. Sin embargo, se trata de una referencia a un lapso de tiempo o duración menor que el tiempo destinado a una obra de teatro, ópera o espectáculo. Según la definición de Zurita, consideramos género chico toda obra teatral con música o sin ella en un acto que se representa aisladamente, esto es, en funciones por horas. Debido a esta precisión y considerando el modo de producción que indica una relación de costo, inversión y productividad, consideramos más apropiado desde la perspectiva actual denominarlo teatro en secciones. La tradición española del teatro y la canción. Existe una tradición muy antigua en el teatro español, desde Lope de Vega y Calderón, que consiste en alternar partes cantadas con partes habladas en las obras. Este vínculo entre teatro y canto de raíz popular se mantiene a lo largo del tiempo. Durante el siglo XIX resiste la omnipresencia de la ópera italiana hasta adquirir un género propio que no está al servicio de una obra, sino que constituye un fin en sí mismo, que es la zarzuela. Esta expresión encuentra un importante antecedente en la tonadilla. A mediados del siglo XIX existen distintas modalidades de teatro lírico, como los bufos madrileños, inspirados en la Folie Bergère, las revistas, que son crónicas de actualidad de origen francés que se hacen en general a fin de año, y el cuplé político o cuplé. El cuplé, originalmente tomado del francés couplé, refiere a cada una de las partes de una canción, reactualiza el vínculo del teatro-canción y al mismo tiempo logra emanciparse de él. Esto es porque a raíz del cuplé, la canción consigue independizarse por completo. Puede entonces ser cantada fuera del contexto teatral, fuera del escenario, puede memorizarse, puede incluso hasta deformarse y ser objeto de diversas apropiaciones. La zarzuela obedece a unas convenciones muy marcadas que se construyen en torno a tipos determinados, condicionados por su oficio o rasgo distintivo. Serge Salaun menciona, entre otros, el fresco, el chulo, el portero, el guardia municipal, el sacristán. Estos tipos también responden a las distintas colectividades españolas que dan lugar a los trajes típicos y a los objetos representativos que permiten recrear un decorado elusivo. Por ejemplo, en 1881 en Montevideo se anuncia El bandolero de género andaluz y en 1885 Gran fantasía morisca. Estas convenciones tan estereotipadas dan lugar a una serie de combinaciones limitadas, en las que los desenlaces son totalmente previsibles y forman parte del horizonte de expectativas del espectador. Se encuentra entonces un fuerte componente de melodrama al plantear una visión del mundo maniquea, en la que los malos siempre son castigados y los buenos vencen y son felices.
De hecho, muchas obras se anuncian explícitamente como zarzuelas melodramáticas. Un aspecto primordial de la zarzuela es el predominio del lenguaje y de lo hablado por encima de la acción escénica. Los grandes protagonistas son las letras ingeniosas, los juegos de palabras, los retruécanos, los refranes populares y los chistes. Por ello, tienen gran importancia las letras de las canciones, así como también la música, que es la otra gran protagonista. Espectadores y teatro lírico español. Un aspecto interesante del teatro lírico español es su vínculo con el público. Una de las convenciones que lo identifica es la capacidad de repetición por parte de los artistas de una canción, chiste o gracia que guste al público. En efecto, podían llegar a repetirse hasta 10 veces si el público lo pedía. Se trata de una característica que, si bien refuerza la repetición mecánica, también favorece la complicidad entre el público y los artistas, al tiempo que facilita la memorización de las partes más celebradas de la obra. A su vez, dicha memorización alimenta el horizonte de expectativas del público, que ya conoce el espectáculo al que asiste. Este conocimiento es parte del disfrute. Las secciones en la década de 1880 en Montevideo. Primero hay que decir sobre las secciones en esta década del 80 que existe una sala de teatro que se identifica con el género de la zarzuela, que es el Teatro San Felipe. La zarzuela se exhibe en forma completa, en 3 o en 5 actos. El repertorio de las compañías de zarzuela, también llamadas compañías cómico-líricas, es expansivo. Adapta otras piezas al formato de la zarzuela. Por ejemplo, dentro del repertorio se observan préstamos tomados del teatro y de la ópera. Las compañías de zarzuela representan tanto viejos melodramas como óperas. Es el caso de La Mascotte de Audran, que es una ópera cómica, indudablemente elegida por su contenido sexual en torno a la virginidad de la protagonista que le trae suerte. En 1885, aunque sin mención explícita, tiene lugar un auge de secciones en la programación de las compañías de zarzuela, al enumerar el espectáculo dividido en 3 o 4 partes. Por ejemplo, primero, pieza lírica en un acto, por un inglés. Segundo, comedia en un acto, Las Codornices. Tercero, juguete cómico lírico, Caerse del nido. Cuarto, estreno del sainete cómico lírico, Mesa revuelta. Como puede verse, muchos elementos de los títulos refieren al hogar y al ámbito gastronómico. En el mismo espíritu, el programa también parece un menú con el que se establece un paralelo listo para consumir. O sea, en este periodo todavía no se denominan secciones, pero de hecho sí están divididas en distintas partes. El programa empieza a aparecer dividido en distintas partes. Las secciones en la década de 1890. Independientemente de las zarzuelas que constituyen grandes éxitos presentes desde la década anterior, como Los sobrinos del Capitán Grant o Marina, y de los nuevos éxitos que se van sumando, como Caramelo o La Gran Vía, también comienza a notarse la programación organizada en varias partes en las compañías italianas, de modo que se genera una suerte de contagio. Entre 1896 y 1897 se generalizan las secciones. Se concreta esta terminología a mediados de la década. En los últimos años, esta división en la programación llega también al Teatro Solís, el más importante de la ciudad, al que concurren las clases más altas. También, a fines de esta década, se esbozan otras propuestas de variedades provenientes del Café Concert y de los primeros cinematógrafos. Y también aparecen los primeros sainetes criollos, intercalados con los dramas criollos. Las secciones en la década de 1900. En esta década, las secciones presentan una mezcla ecléctica que combina todo tipo de manifestaciones e incluye números musicales, arias, dúos de óperas, fragmentos de obras teatrales y proyecciones de vistas con cinematógrafos. Se incorporan transformistas como Fregoli, presente desde la década anterior.
Y lo que llama la atención es que no existe una división entre estas expresiones diversas, sino que el espectáculo se presenta como un conjunto de partes independientes, aunque éstas no tengan conexión lógica o temática. La posibilidad de elegir y de optar por una sección vuelve el espectáculo más accesible económicamente y también refleja una segmentación del público. Silvia, Evolución, disculpa, quedan dos sí, minutos. sí, evolución del sainete rioplatense. Si bien, como señala Pelletieri, existen antecedentes concretos de autores anónimos de sainetes criollos a fines del siglo XVIII y a comienzos del XIX, como Las bodas de Chivico y Pancha y El amor de la estanciera, la producción se interrumpe durante un largo periodo. A fines del siglo XIX, a través de la colaboración entre Gutiérrez y los Podestá, se inicia una nueva etapa en la producción de sainetes y dramas criollos. Pelletieri divide la evolución del sainete criollo en tres fases. La primera de ellas, el sainete lírico, en la década del 90, que se desarrolla en paralelo a la gauchesca por los Podestá, que llevan a escena textos de Ezequiel Soria, Nemesio Trejo, García Veloso, y que coexiste con el sainete español. La segunda fase canónica del sainete tragicómico, en el que se alternan los registros, inicia en 1906 con los disfrazados de Carlos Mauricio Pacheco. En este periodo se profundiza el vínculo entre el sainete y el tango, que posteriormente cuenta, como sabemos, con las participaciones de Sofía Bozán y Tita Merelo. Y finalmente Pelletieri plantea una tercera fase que corresponde al grotesco criollo. Liminalidad, hibridez, modernidad. El teatro en secciones es capaz de absorber el music hall, la folie bergère y todas las manifestaciones extranjeras que se puedan sumar. Este teatro, contrasta con el teatro naturalista y de tesis que se desarrolla a la par en el mismo periodo. No obstante, el teatro en secciones o de género chico es menospreciado porque es considerado menor, frívolo, sin contenido, comercial. La industrialización marca la entrada en la sociedad de masas. Sin embargo, por su éxito y popularidad y por la demanda de la que es objeto, se trata de una expresión representativa de este periodo, que es la entrada en la modernidad, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto era un poco el panorama, la síntesis que hago de la evolución del teatro en secciones en Montevideo a lo largo de estas décadas, que me parecía que siempre era un tipo de teatro que quedaba de lado por estos motivos que acabo de enumerar, y sin embargo también tiene un aspecto súper interesante, este, y muy moderno, como podemos apreciar en toda esta mezcla de elementos diversos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, Gracias. después de las exposiciones vamos a poder comentar y tal vez seguir explayándonos en torno a las presentaciones. Si les parece bien, seguimos con Marcelo Bianchi Bustos y con su ponencia titulada Mamá Mazapán de Frida Schulz de Mantovani. Cuando quieras, Marcelo. Estás, perdón, silenciado. Ahí está, muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir pantalla así comenzamos. Guarden un segundo. Ahí está. Y nos metemos directamente en tema. ¿Qué es esto de Mamá Mazapán y quién es Frida Schulte Mantovani? Vamos a tratar de ingresar en este territorio. Yo me dedico a investigar la historia de la literatura infantil argentina desde una perspectiva comparada. Frida Schulte Mantovani fue una de nuestras pioneras en la literatura infantil. Hoy es tal vez para muchos una gran desconocida, pero en la primera mitad del siglo XX tuvo una importancia realmente muy grande. En realidad hasta su muerte, fíjense, en 1912, 1978, es su periodo de vida, fue profesora de letras. Eh, Formó pareja, fue la esposa de un gran pedagogo que también tuvo una gran importancia, llamado Juan Mantovani. Ella se dedicó a la crítica literaria, a la escritura de obras ficcionales, ya sea poesía, narrativa, teatro. Cultivó también el ensayo en general.
fue una gran referente de la cultura, muy amiga de Ocampo, escribía todo el tiempo el Sur. De hecho, cuando murió en 1978, le dedicó un número de la revista Sur, Ocampo, en el que escribieron grandes personalidades de todo el mundo por la muerte de esta mujer. Y también formaba parte, cosa común entre los que le dedicamos capaz que al ámbito académico, de concursos docentes. Y ustedes saben que es algo muy interesante, porque hay una gran pionera en lo que no es Buenos Aires, sino en Córdoba, en el interior de la República Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamó María Luisa Cresta de Leguizamón. Malicha Leguizamón es una de las pioneras en Córdoba de literatura infantil y bueno, Frida fue el jurado en su concurso por el cual se le habilita esta cátedra en 1958. Frida, como yo les decía, fue una mujer muy prolífica. Hay cosas extrañas y es que en la web no se encuentran fotos. Es esta que está con el perrito y otra más fumando. Era otra época, pero sabe que lo he hablado con varios investigadores y es extraño precisamente que no aparezca nada. Estos son algunos de sus libros. Ya digo, ha escrito de todo realmente, y su obra hoy está muy dispersa. Por suerte, en la Biblioteca Nacional del Maestro y en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, Mariano Moreno, está completa, pero ya digo, es realmente una mujer que ha escrito de todo, de todo. Pero vamos a meternos en la obra y en Mamá Mazapán. Se trata de una pequeña obra de teatro que forma parte de este libro llamado Para la Noche de Noel. Teatro de poesía, entonces ya vemos acá, digamos, un contexto de esta obra. Yo compartí ahí en la presentación la introducción de este libro porque es sumamente interesante y tiene que ver con el contenido de todo el libro y además de Mamá Mazapán en particular. Salimos de un periodo en el que la literatura, o estamos, mejor dicho, en un periodo, primera parte del siglo XX, esta obra de la década del 30, en el que la literatura infantil buscaba formar en valores, era una constante. Y esta mujer, esta pionera, dice, quiero que este libro para niños sea alegre, tierno y puro, no tiene moraleja, no enseña nada. Ya esto lo presenta como algo totalmente disruptor y es algo interesante como para destacar. La obra en sí es sumamente interesante y ahora les voy a contar algunas cosas. El argumento sería una versión libre, muy libre de Hansel y Gretel. Todos conocemos el cuento, digamos, clásico de estos dos niños que son perdidos por los padres, pero como dije antes, eh, es una versión muy, muy libre. Esto fue una constante, digamos, hoy, en el siglo XXI, muchas veces salen al mercado libros que retoman cuentos folclóricos clásicos y se los toma como grandes novedades, pero en realidad los grandes pioneros de estas relaciones intertextuales y de estas relaciones de un género al otro fueron los escritores de la primera parte del siglo XX. Digamos, la cantidad de versiones, de reversiones que hay es impresionante. Acá no se llaman Hansel y Gretel en la obra, tampoco se llaman Guillermo y Margarita, que fue una denominación muy importante porque la primera traducción al español de Calleja, de un español, tomó ese nombre para los personajes, sino que se llaman Periquito y Mariquita, los dos personajes. Nombres extraños para nosotros, pero ¿qué pasa? Son dos personajes importantes dentro del folclore español. Y lo que hace acá ella es tomar distintos elementos del folclore, más allá de que el eje es el cuento Hansel y Gretel. Es una obra versificada. Se trata de una obra que está formada por tres escenas. Primero se la presenta Mamá Mazapán. Mamá Mazapán en realidad es la bruja. Es la bruja que vive en la casita, ¿se acuerdan? De golosinas, que está en medio del bosque. Y ahí ingresa
haciendo un diálogo muy interesante, el lobo, que le cuenta que están llegando dos niños perdidos. Entonces, fíjense que la historia de los niños comienza in media res, es decir, no sabemos todo lo anterior en esta historia. Esto tal vez lo reconstruimos por nuestra competencia cultural. En la segunda escena aparecen los niños perdidos, comen algo, la cuestión clásica de comer algo de la casa, atraídos obviamente por las golosinas, y rápidamente son devorados. Se va al hecho. Y en la tercera escena aparece el cazador. Digamos, en el cuento original de Hansel y Gretel no aparece el cazador, sí aparece un cazador, por ejemplo, en Caperucita Roja. Y lo que hace el cazador es matar a la bruja, matar a mamá Mazapán. Eh, incorpora la música. En esto, bueno, recién escuchando a Silvia en su exposición, bueno, algo parecido ocurre. Bueno, aquí se trata de teatro infantil, por eso precisamente está presente, pero bueno, hay como una especie de continuidad, podríamos decir, con lo que ella observaba recién. E incorpora una canción muy interesante, esta que canta el cazador, que está la partitura en el mismo libro, eh, eh, que en realidad es la canción, ahora vamos a ver la letra, del arroz con leche. Lo destacable, lo interesante, es que Frida, digamos, una mujer con gran cantidad de contactos y que era parte de toda la escena cultural de Buenos Aires, tenía contacto con músicos y le pide a Felipe Boero, un destacado músico, que le escriba eh, eh, las partituras de teatro. Entonces tiene este valor como añadido. Es una versión libre, en realidad, del arroz con leche. Y si vemos, fíjense, hasta la podríamos pensar y cantar, ¿no? Arroz con leche, yo salgo a cazar con una escopetita que sabe matar. De palo es el caño, de palo y cartón, y 100 palomitas mate de un tirón. Entonces, ¿cómo sigue toda esta cuestión? Obviamente muy rimada, una rima perfecta, propia de la poética de la época, pero esta cuestión del cazador, de la muerte, y finalmente el festejo y el triunfante. Claro, Frida, como conocedora del mundo de los niños, consideraba que la literatura infantil en general, digamos, tanto la narrativa como el teatro, tenían que tener un final feliz y, digamos, esto es lo que está presente en toda su obra. Yo la pongo acá que si bien la obra está totalmente olvidada, la puede leer porque por suerte en la página web de la Biblioteca Nacional del Maestro está digitalizado el libro para la noche de Noel. eh, y algunas personas, algunos críticos la tildan de moralizante. En realidad ella no era moralizante. Lo que proponía tal vez eran algunos valores universales, pero no tenía la bajada moralista que tenían el resto de los textos. Y ustedes saben que formó parte de escenas de lectura. Yo haciendo una búsqueda en el instituto en el que yo trabajo como profesor, que es un instituto fundado en 1938, el Instituto del Profesorado Sara Eccleston de la Ciudad de Buenos Aires, eh, encontré en las actas de reuniones de personal algo sumamente interesante, la recomendación de la rectora a las maestras pidiéndoles que lean y que dramaticen con los niños Mamá Mazapán, porque precisamente retoma los cuentos clásicos, que les sirve como una especie de síntesis. Bueno, en fin, ya digo, se trata de una obra muy interesante, una obra que hoy está olvidada, pero bueno, como parte de mi investigación, todo el tiempo intento recuperar estos autores y parte de su producción para que, bueno, nuevas generaciones,
investigadores tal vez digan, bueno, qué interesante, y se dediquen a investigar y a trabajar con ellas. Así que simplemente esto era mi presentación. Gracias, Marcelo. Muy interesante el trabajo. Si les parece bien, continuamos con el orden del programa y con la presentación de Anabel Paoletta y su ponencia titulada Pensar el territorio desde las narrativas del teatro regional. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Este trabajo tiene que ver con un estudio sobre el teatro regional, donde abordo específicamente el grupo El Séptimo Fuego de la ciudad de Mar del Plata, de la región centro, y el grupo de Teatro del Bardo de la ciudad de Paraná, de la región centro-litoral. Ambos grupos de teatro proponen narrativas que, con sus enormes diferencias, coinciden en ubicarse por fuera de paradigmas estéticos ideológicos dominantes hacia fines de la década del 90 e inicios del siglo XXI en Argentina. Desde sus comienzos, Del Bardo y El Séptimo pusieron en funcionamiento una maquinaria escénica que promovió una narrativa preocupada por el contexto social, que recuperó los principios del teatro político de Piscator y el teatro didáctico de Brecht, interesados por el vínculo con la historicidad de su territorio, visibilizando las minorías y otredades que son ubicadas en el sector marginal por la mirada legitimadora, con el propósito de silenciar toda perspectiva que atente contra el poder instituido. Elaboro también una configuración de un nodo poético regional de experimentación teatral, poniendo en relación la producción de estos dos colectivos. Y para ello cito a Tosi cuando, en Poéticas con voluntad de otredad, explica que un locus regional teatral es un régimen cartográfico y poético diferencial, culturalmente determinado por el vínculo hábitat-identidad-creación escénica y a su vez dislocado de jerarquías hegemónicas. Fin de cita. Desde esta perspectiva, es entonces que propongo configurar este nodo poético de experimentación teatral que agrupa a los dos colectivos mencionados, El Séptimo Fuego y Teatro del Bardo. Los agrupa en una lógica símil sobre la producción de conocimiento, que permite identificar elementos estructurantes dentro de la matriz de cada grupo teatral, abordados en clave de solidaridad que configuran anudamientos y que forman una red que materializa el mencionado nodo. Este estudio comparado de los nodos de producción teatral adoptados por estos colectivos de teatro independiente propicia el diseño de una serie de 3 anudamientos y para ello yo me voy a referir únicamente al tercer anudamiento. El primero tiene que ver con las nociones de experimentación escénica, el segundo con un diseño de estructura organizacional de cada colectivo y el tercero en el abordaje tematológico desde la creación dramatúrgica. En esta pesquisa, entonces, me voy a focalizar en el estudio de este tercer anudamiento referido a la temática dramatológica que aborda luchas obreras y toma los casos de Jacinto Rojo, de Valeria Folini, Nadia Gardón y Walter Arostegui, de 2013, de Teatro del Bardo, una propuesta basada en los sucesos ocurridos en la localidad de Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, en 1921, y la obra Julius, El condenado al silencio y al olvido, de Marcos Moyano, de 2008, una propuesta basada en la obra Memorias de un viejo cerdo, de Renzo Casali, los textos orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt y reportaje al pie del patíbulo de Julius Fusik, producida por El Séptimo Fuego. Sobre la obra Julius, el condenado al silencio y al olvido, de Marcos Moyano, podemos decir que está basada en la vida de Julius Fusik, que fue periodista y miembro del Partido Comunista de Checoslovaquia, que fue detenido por la Gestapo en abril de 1942 y torturado en la prisión de Pankráck en Praga, hasta su ejecución en Berlín el 8 de septiembre de 1943. En prisión escribe Reportaje al pie de la horca o al pie del patíbulo, una obra póstuma redactada clandestinamente desde la prisión, donde iba enviando fragmentos de hoja por hoja con la colaboración de un guardia checo llamado Adolf Kolinsky. Este libro fue publicado en 1945 como símbolo de resistencia heroica contra el nazismo. Basada en esta figura histórica, la obra de teatro Julius, el condenado al silencio y al olvido, de Marcos
Marcos Moyano es estrenada el 26 de diciembre de 2008 en el Séptimo Fuego en la ciudad de Mar del Plata. Está dirigida por Viviana Ruiz y el elenco está integrado por Marcos Moyano, que actúa de presentador y Fusic, Marcelo Scalona, que interpreta a Adolfón, y Nadia Alfonsín, que interpreta a ella y a Gusta Fusic. Es una obra compuesta por un prólogo que está integrado por dos textos autorreferenciales que explican el deseo y el propósito de crear la obra. Un relato de Moyano, denominado Sobre el texto, y otro de Ruiz, sobre la puesta en escena. El primero recupera la influencia intelectual de Moyano, del padre de Moyano, que sería Mario Moyano, quien dejó una importante biblioteca donde se encontraba el libro de Julio Fusic, y la conjuga con las enseñanzas de Renzo Casali, quien le comparte una versión propia sobre el mencionado personaje llamada Memorias de un viejo cerdo. Mientras que el segundo texto, el de la directora, hace referencia explícita al propósito de interpelar a la sociedad para que cada sujeto se realice, afirmando que Julio es el condenado, es entre tanta chatarra posmoderna, tanta repetición estéril, dice la directora, un nuevo camino para reinventar la historia. Fin de la cita. Luego se presenta una breve historia del Centro Cultural del Séptimo Fuego, junto a un listado de toda su producción escénica, realizada hasta la fecha del mencionado estreno en 2008. La obra se desarrolla en una pieza e inicia con una didascalia que determina la presencia de la ficción en todas sus dimensiones, es decir, desde la descripción del espacio, desde la mención del tiempo actual y el tiempo histórico, hasta el abordaje de los personajes. El lugar de la acción es un espacio ficticio, dice la didascalia. Habrá hechos que transcurren en la época actual y hechos que transcurren en 1943. Los personajes se desdoblan continuamente sin aclaración previa. El único personaje fiel a sí mismo, a sus convicciones y que mantendrá todo el tiempo su ser es Adolf Bohm. El resto pertenece a la puesta en escena. Fin de cita. En esta línea final establece una analogía directa entre escena y ficción que contiene la noción de tiempo y materializa el espacio en la obra teatral. Lo único real, afirma, es el comisario Bohm, un personaje épico que a modo de gestus referencia a la violencia política y la dominación social, aunque el protagonismo de la obra es de su prisionero, Julio Fusic, periodista y crítico teatral, ejecutado en 1943. Moyano trabaja toda la obra con esta dualidad de realidad-ficción y la convierte en un recurso de ambivalencia, por ejemplo, en la superposición temporal del presente y la recuperación de los sucesos de 1943. También el primer personaje que introduce en la historia de esta obra, presentador Fusic, donde el presentador acciona como actor dramaturgo y expone parte de la autobiografía del autor, que germina la pieza teatral. Este testimonio real es ficción para la escena, mientras que el personaje ficcional Fusic forma parte del contexto real de 1943 que compone nuestra ficción. El ritmo que impera es vivaz, dado por el uso del recurso de la parte donde el presentador interpela al público junto con la aparición de Bohm y ella, y la alternancia inesperada de los personajes del 43. Al final llega con su deceso y un giro dramático que propone el autor al indicar con una didascalia que lo narrado es su desvelo. Cito: suena el Internacional mientras Adolf le venda los ojos a Fusic. El presentador se acuesta e intenta dormir. Los otros dos personajes desaparecen. Lento apagón. Fin de cita. Con esta obra, Moyano reivindica a Julio Fusic en su lucha por el honor, el amor y la alegría de vivir, por defender las causas del Partido Socialista y por trascender para no ser olvidado. Lo admira por su compromiso ideológico y dignidad humana frente a la barbarie. Es por ello que la dramaturgia de Julius, El condenado al silencio y al olvido, condensa la crueldad de la tortura física y psicológica por parte del sistema policial represivo, como queda plasmado en el Parlamento del carcelero, Adolf Bohm. Cito: lo que le puedo decir es que no lo van a fusilar. El fusilamiento es algo feo. Yo soy un hombre que no soporta el ruido. Amo la naturaleza. Mire las flores. Escuche el canto de los pájaros. Un fusilamiento es ruido. Son 300 balas de fusil disparado al mismo tiempo. Un fusilamiento deja olor a pólvora, que es un olor repugnante. Además, los fusilamientos son para eliminar cuerpos. Lo que nos molesta de usted es esto, lo que tiene dentro de la cabeza.
Fin de cita. Hannah Arendt explica que la tarea de la policía totalitaria no es descubrir criminales, sino estar presentes cuando el gobierno decide arrestar cierta categoría de población, esperando que el destinatario entienda la voluntad del líder. En el caso de Fusik, los cargos eran intencionalmente vagos, lo cual supone que se trata de una de las detenciones malintencionadas y poco fundamentadas, donde la vida de los detenidos depende totalmente de la línea política del líder para subsistir y no del veredicto de un juicio justo. La obra también pone en evidencia la camaradería y resistencia de los prisioneros cuando la escena final, en el momento, en que Fusik camina con los ojos vendados hacia su muerte, todos cantan la canción prohibida. Cito, ella, le vendaron los ojos y lo condujeron al patíbulo. Fusik cantaba para rechazar el ángel de la tristeza, cantaba la internacional. Los oficiales de la SS lo amordazaron, pero los detenidos de su bloque carcelario retomaron la canción que acompañó a Fusik hasta su muerte. Fin de cita. Moyano exalta entonces el espíritu de lucha de Fusik, orientando hacia el futuro, recuperando en la frase extraída del Parlamento de Fusik, que se repite al final del texto dramático, en una cita textual de la obra Reportaje al pie de la horca de Fusik, que puede observarse también, entre comillas, en el Parlamento del presentador y Fusik. ¿Se dan cuenta por qué no duermo? Fusik se acostaba todos los días sin saber si al otro día iba a seguir vivo. Todas las páginas del libro que escribió en Pantac terminaron diciendo, no sé si mañana podré continuar, pero lo repito una vez más. Hemos vivido para la alegría. Por la alegría hemos ido al combate y por ella morimos. Que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre. Fin de cita. Anabel, disculpa, te quedan 2 minutos. Bien, entonces voy a pasar a la otra obra para comentarla brevemente, Jacinto Rojo, de Valeria Folini, Nadia Gardón y Walter Arostegui, que pone en relación tematológica este tratamiento sobre la lucha de los obreros para obtener mejores derechos laborales. Y esta obra está basada entonces en una historia real acontecida en La Pampa en 1921, en la localidad de entonces llamado Aurora y hoy llamada Jacinto Arauz, en honor también a estos trabajadores estibadores. La obra es una codirección entre Teatro del Bardo y el Teatro La Espiga. Es una obra que más o menos así rápidamente les cuento que el Teatro del Bardo lo que trata de hacer entonces con un formato bastante de teatro grotesco y eh, en un tono vivaz, alegre y circense o clownesco, interpretado por dos lincheras que van de pueblo en pueblo, recuerdan en un momento que estuvieron en el pueblo de Aurora cuando en un velorio sucedió algo raro porque se llenó de mucha gente y parecía que esos difuntos no tenían en realidad, no habían tenido un juicio justo y sus asesinos estaban libres. Entonces, rápidamente uno de los lincheras decide hacer un juicio para clarificar el caso. Entonces interpelan al público, invitan a que suban 5 personas al escenario. Es importante también mencionar que Teatro del Bardo se dedica más que nada al público juvenil. Entonces a esos 5 espectadores que ahora devienen en actores los invitan a formar parte del jurado. Y entonces las escenas, esa es la primera escena, las otras 7 escenas que continúan van a ser parte del juicio que se lleva a cabo y en este juicio van a narrar lo acontecido en Arauz, en ese momento el pueblo de Aurora, que fue que un grupo de estibadores son los obreros los bolseros que cargan bolsas de los galpones a los trenes, habían tenido un acuerdo con la patronal que no había sido respetada y que tenía que ver con respetar en tener que cargar bolsas de no más de 70 kilos y les daban bolsas de 80 kilos, y no obligarlos a correr o a trotar con esas bolsas, sino que respeten el paso de hombre y que respeten 8 horas laborales de trabajo, cosa que no se respetó, entonces están como en una negociación con esta patronal. Lo que sucede es que la patronal contrata a el comisario, le paga parte para que los llame
y de alguna manera los desarme, porque en ese momento de la historia argentina era habitual que los trabajadores estén armados y que las personas en realidad porten armas, y entonces les pide que los desarme y que les dé, bueno, como un, digamos, que los apalee para que no sigan reclamando y que se cumpla ese contrato y que sigan trabajando en las condiciones que ellos quieren imponer. Esto, lo que termina sucediendo es que cuando van convocados por un policía amigo a la comisaría, cuando empiezan a ser apaleados porque los hacen pasar de a uno de ellos grita una contraseña que tienen como señal y, y bueno, y ahí se arma una balacera en la cual mueren 4 policías, 6 obreros y quedan muchos obreros heridos. Entonces, esta situación nunca se resolvió. 2 años después, no, perdón, 3 años después, en 1924, un juez lo que hace es, en realidad, sentenciar y condenar solamente a los trabajadores que habían quedado, que habían sobrevivido de esa balacera a distintos periodos de prisión entre 11 meses y 3 años, pero de ninguna manera, por supuesto, condenaron a ningún policía de los que también había matado a los trabajadores. Bueno, como conclusión, puedo decir que estos colectivos teatrales materializan las denuncias sobre muertes injustas causadas en luchas de clase obrera, reclaman mejores condiciones laborales que sean más cercanas a el trato, un buen trato humano, y a través de estos procesos también documentan, preservan y reconstitualizan la historia vivida para discurrir o reflexionar sobre la memoria, la subjetividad de las interpretaciones y los modos en los cuales las sociedades construyen el conocimiento, porque generalmente lo que hacen estos dos colectivos es abordar historias que no están contadas por la historia oficial. Un poco, bueno, de eso versa mi trabajo. Como estos colectivos de teatro, podemos encontrar una conexión y una solidaridad eh, en este anudamiento tematológico, en el abordaje y en la visibilización de sucesos de la historia real, sea internacional o local, para visibilizar la lucha de los obreros y el reclamo por mejores condiciones de trabajo. Muchas gracias. Gracias a vos, Anabel. Muchas gracias por la presentación. Voy a continuar entonces yo ahora, antes del último trabajo que vamos también a escuchar. Bien, en mi caso, la ponencia que voy a presentar hoy se titula Entrelazamientos entre lo humano y lo animal no humano en prácticas transformistas de la comparsa drag. En el marco de la investigación postdoctoral que me encuentro realizando, abordo la vertiente ligada a la monstruosidad que se ha ido desarrollando en las prácticas transformistas contemporáneas en la ciudad de Buenos Aires. Frente a asociaciones entre estas manifestaciones y las feminidades y masculinidades, la producción de identidades monstruosas aparece como otra vía menos explorada. Esta puede ser pensada como la elaboración de las violencias ejercidas contra las disidencias sexogenéricas a partir de la apropiación del lugar relegado para volverlo una potencialidad. En el caso de esta ponencia voy a trabajar con truques incorporados en la comparsa drag. Este fue justamente un proyecto performático autodenominado de drag disidente que intervino en la vía pública de manera colectiva. El proyecto surgió del taller que dieron Silvio Lang y Andy Ruiz en septiembre y octubre de 2018. Las prácticas que componían la comparsa drag elaboraban identidades monstruosas y trabajaban con el asco, la deformación y la perturbación de la corporalidad normativa. Sus incursiones callejeras estuvieron ligadas a hacer caminatas en la ciudad e ingresar a espacios como teatros y subtes como maneras de intervenir el paisaje urbano. Fue habitual que llevaran carteles con consignas políticas como "Nos une el hartazgo" o "Mi drag no es un disfraz". Algunas de las actividades estuvieron enmarcadas en el Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA, donde hicieron una marcha carnavalesca
Y también otras estuvieron ligadas a marchar en grupo y en drag en movilizaciones populares como la del 24 de marzo de 2019, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. También acompañaron en la primera y segunda marcha del orgullo trans villera plurinacional, hecha en la Villa 31, y el primer carnaval travesti de la provincia de Buenos Aires, realizado en la ciudad de La Plata. Además, en 2021 editaron Futuridrag, una publicación que contenía pósters con fotografías y collage junto a la artista visual Flavia Darrin. Junto con esto, no debe soslayarse el hecho de que el nombre del proyecto, al retomar la idea de comparsa, remite indefectiblemente al ámbito del carnaval. Y este punto es de particular interés por la historia compartida que mantuvieron las prácticas transformistas y este ámbito de celebración. Aquí me interesa detenerme en la labor de Dragstracta, que es el nombre que Gustavo Bianchi le dio a su proyecto transformista. Su transformismo es particularmente interesante por las relaciones que establece entre arquitectura, carrera que estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde da clases, y la performance. Las intervenciones artísticas que ha realizado en espacios públicos destacan por la utilización de trajes con superficies reflejantes y la propuesta monstruosa, cercana a las figuraciones de la animalidad y del bicho. En su página web, Dragstracta caracteriza uno de sus trajes, que es el que están viendo ahí en imágenes, que también utilizó en el marco de la comparsa drag, y propone lo siguiente. Dice, es la sirena del Río de la Plata y está cubierta por enormes superficies espejadas. Una larvita blanca portando un capullo espejado que envuelve su torso, cabeza y brazos. Por debajo asoman sus patitas blancas inmaculadas. La sirena es un animal anfibio de nuestro estuario de agua dulce, el Río de la Plata. Se alimenta de los escombros que desde hace siglos tiramos sobre el humedal. Las sirenas no poseen genitalia, no se reproducen ni les parece necesario. Su objetivo no es poblar, su objetivo es brillar. De esta manera se establece explícitamente la relación entre su truque y la animalidad. Lo particular de este caso es que el animal con el cual se plantea el vínculo es uno mitológico que de todas maneras en el relato se le da un estatus de realidad. Justamente la sirena se postula como un animal estimulante para explorar las identidades de género más allá de la genitalidad. Y a la vez, tal como propone Dragstracta, hay una relación entre el desecho y su traje. Con lo arrojado al río, la sirena arma su carcasa. Aquí hay una dimensión ligada a la materialidad de los trajes que aparece como central en las prácticas transformistas realizadas en la ciudad, dado que es habitual que los artistas utilicen materiales de descarte para conformar sus trajes. Además, resuena la cuestión que mencioné al inicio del trabajo, con aquello desechado, considerado de poco valor, entendido como basura, se constituye una identidad reluciente como los elementos que componen la piel de la sirena. Este traje, como están viendo allí en imágenes, fue utilizado en la intervención realizada por la comparsa drag en el contexto de la marcha del 24 de marzo de 2019. Por otra parte, Dragstracta creó otra criatura a base de superficies reflejantes a la que denominó Minotauro. Este traje tapaba por completo su cabeza y se extendía a sus dos brazos, dejando al descubierto el rostro, el torso, perdón, y las piernas. Junto a la comparsa drag, utilizó este truque para intervenir el Festival Internacional de Buenos Aires en 2018 y denunciar el régimen neoliberal de aquel momento. Estos dos truques involucran imaginarios ligados a la animalidad. Esta, si se tienen presentes los textos escritos por Dragstracta, es pensada como fantasiosa. De todas maneras, si no contáramos con esta información, la conformación de los trajes y el modo de ubicar el cuerpo en las intervenciones públicas remite a la corporalidad cercana a un animal acuático y a un mamífero de grandes dimensiones. A su vez, estos truques pertenecen a la corriente de prácticas drag que generan identidades monstruosas en las cuales ya no es la expresión de género lo que es elaborado, sino que es la identidad humana la que se ve transformada. En relación con las posibilidades de estudiar los vínculos entre lo animal humano y lo animal no humano,
la investigadora chilena Valeria de los Ríos nos recuerda que contrastar la vida animal de la humana es una idea relativamente reciente, al igual que la idea de ver las funciones humanas como fundamentalmente diferentes de las funciones animales. A su vez, menciona que con el dualismo se empieza a utilizar al animal como contraste para el humano y a tratarlo como no humano, como pseudo viviente y como aquello que el hombre no es. Así es la filosofía desarrollada por René Descartes la que marca de modo definitivo el binarismo. A la luz de la práctica de Draxtracta, es relevante retomar esta cuestión histórica para comprender que la imbricación que genera entre lo animal humano y lo no humano remite a fracturar una línea de decisión que fue trazada culturalmente. De hecho, la elección de hablar de lo animal humano en esta ponencia va en ese mismo sentido, en el de comprender que la identidad humana corresponde al universo justamente de lo animal. Por su parte, Gilles Deleuze y Félix Guattari desarrollan la noción de devenir animal, que se presenta como un estado virtual de potencialidad pura que se opone a una actualidad histórica y que desestabiliza el contexto biopolítico contemporáneo. Los autores plantean que ese devenir animal no consiste en hacer el animal o en imitarlo. Lo que postulan es que lo verdadero es el propio devenir y que el devenir es del orden de la alianza. Ubican este devenir animal comprendido por la sociedad como un asunto de brujería y lo ligan a los agenciamientos expresados por lo que llaman grupos minoritarios, oprimidos, prohibidos o rebeldes. Me interesa ubicar a la comunidad sexo-género disidente y en especial a las prácticas transformistas en ese lugar. Entenderlas en los márgenes de las instituciones y en contacto con aquello no reconocido o rechazado, como puede ser lo animal no humano, las vuelve extrañas, incomprensibles y amenazantes para el orden social. Por lo tanto, en esa alianza reside su fuerza vital por la capacidad de desorganización que poseen. Por su parte, la filósofa Rosy Braidotti elabora la noción de otredad, en base a la cual se constituye la subjetividad europea, cuya normatividad morfológica es entendida como antropocéntrica, generizada y racializada. Braidotti postula que los humanos utilizaron históricamente a los animales para señalar las fronteras entre categorías fundamentales del ser. Con lo cual, nuevamente se puede desprender la idea de que los truques desarrollados por Drastracta van en esta dirección, la de discutir la separación que se ha consolidado como segura y de autodefinición de lo humano. Ese borramiento, que a su vez está vinculado con lo fantasioso de la animalidad, y su irrupción en la vía pública extiende los límites de la misma práctica transformista a la vez que tensiona lo humano. Coincido con Braidotti cuando sostiene que devenir animal es un modo de potenciar aquello en lo que los sujetos encarnados o integrados pueden convertirse. La práctica de Dragstracta, realizada en el marco de la comparsa drag, se zambulle a la monstruosidad de que un cuerpo humano posea rasgos de animal no humano. Trae así el horror de que lo animal humano sea infectado, contagiado, deformado por aquello que no le corresponde. La anulación del reconocimiento antropomórfico, o peor, su postergación e imbricación con lo que aparece como extranjero dentro del propio cuerpo, es la búsqueda con la que trabajan las prácticas aquí abordadas. En vías de discutir lo impuesto por medio de la introducción de la monstruosidad, hay lugar también para la belleza de lo integrado, de lo transformado, de lo manipulado. La relevancia de las intervenciones públicas es que son capaces de producir una emoción profunda y una declaración política porque implican rediscutir qué cuerpos y quiénes tienen derecho a circular, a ser vistos, a ocupar el espacio. Se abre así desde las profundidades de lo humano, desde lo insospechadamente vinculado, desde la animalidad no humana, un espacio de debate y de existencia concreta. Muchas gracias. Bien, nos queda, como les adelantaba, un último trabajo, que en este caso va a ser una grabación que vamos a escuchar. Es la de
María Emilia Pico, que nos va a presentar un trabajo titulado Los dilemas de traducir teatro infantil, el caso de Osman Lins. Luciano, cuando vos quieras, escuchamos la grabación. Un segundito. Gracias. Dale, perfecto. Bueno, si les parece bien, en los minutos que nos quedan, podemos hacer algunos comentarios en relación con los trabajos. Yo tengo algunas cuestiones para consultarles de sus trabajos que fueron tan interesantes, las presentaciones de todos ustedes. Y si ustedes también quieren después, por supuesto, pueden también hacer los comentarios y preguntas que deseen. Si les parece, para respetar el orden en el que fueron las ponencias. Em, Silvia, te quería consultar un poco más sobre la investigación que venís llevando Sí, adelante. Por un lado, son dos consultas. Por un lado, te quería preguntar por la división en periodos que haces, que por lo que escuché lo planteas en relación con las décadas, ¿no? Cada una de las décadas constituiría un periodo, si es que lo entendí correctamente. A mí me daba sí, intriga si los cambios o aquello que motiva el periodo coincide justamente con las décadas, o si has encontrado otros modos de agrupar o de organizar la cuestión de los periodos con los que trabajás, ¿no? Pensando en los cambios en las obras o los modos de organizar las representaciones, las poéticas, los teatros, eso por un lado. Y después te quería pedir si nos puedes contar un poco más cómo es el trabajo que llevas adelante con las fuentes primarias, dónde buscas la información, qué dificultades tenés para acceder o si hay grupos allá trabajando con lo mismo, con los cuales te reunís, un poco la sí. cocina de la investigación. Ah, perdón. Bueno, no sé si decirte la hora después. Y tengo una curiosidad con el término cuplé y el vínculo con el carnaval actual. Si hay algo de eso que has pensado, que tiene sentido o es una mera coincidencia, digo, el cuplé de los carnavales uruguayos. Claro, sí. Es como la evolución del término. Mira, en realidad yo estoy haciendo, hace un tiempo ya que estoy, ahora ya lo estoy terminando, espero una investigación de doctorado donde estudio este mismo periodo, que son 3 décadas, de 1880 a 1910, y mi propuesta es estudiar, tener una visión de conjunto, porque en general se estudia, digamos, por separado, o se estudia el teatro, o se estudia la ópera, o se estudia el circo. Y mi propuesta era tratar de ver si realmente no se podía tener una visión de conjunto y para eso era necesario poder demostrar la existencia, digamos, de un sistema teatral, ¿no? En Montevideo, porque Montevideo es una ciudad más chica y menos estrenos, que en Buenos Aires hubiera sido bastante más difícil por la cantidad de salas y la cantidad de espectáculos. Y yo lo dividí, sí, lo dividí en décadas. Bueno, primero trabajo con la prensa. Yo trabajo con los diarios acá en la Biblioteca Nacional, que no están digitalizados, o sea, ya tuve bastantes dificultades para acceder a los materiales, antes de ahora ya no se puede acceder más. Em, y entonces trabajo, digamos, esta es mi fuente primaria, la prensa. Hay una gran parte de análisis de estos materiales, em, y yo lo dividí, sí, efectivamente por periodos, porque noté que había un gran cambio entre lo que es la década del 80, la década del 90 y ya después la década del 900, que igualmente a partir de 1907 también ya toma como otro color, ¿no? Hay de repente en cada periodo en cada década hay como subperíodos. Eso es lo que sí he notado. Yo lo establecí así porque me parecía más sencillo para ordenar el material y para poder también ir viendo la evolución de determinados fenómenos, ¿no? Y acá en particular con el tema del teatro en secciones era algo que me llamaba la atención porque
siempre quedaba, bueno, queda como un periodo bastante, que es bastante menospreciado y está vinculado al sainete, que aunque ha sido, claro, revalorizado, igual sigue siendo un periodo que está bastante, digamos, en la nebulosa, también porque todo ese eclecticismo, toda esa mezcla que hay, eh, genera esa fragmentación, o sea, que es un teatro liminal, digamos, lo que se genera en este tipo de espectáculos, como estas combinaciones raras que desde la perspectiva actual pueden parecer bastante extrañas. Esto de, no sé, las vistas del Vaticano con un dúo de una ópera y un fragmento de una zarzuela, o sea, toda esta mezcla es bastante curiosa y me interesaba como poder empezar a introducir elementos que me ayudaran a comprender cómo se había dado esta evolución. Y luego veía que, por ejemplo, todo el tema de lo que es el teatro lírico español, en realidad, claro, había tenido una influencia muy importante, porque incluso en este vínculo con el público, esto de la demanda de repetir la canción o el chiste, lo que más gustaba, que digamos los artistas tuvieran que repetirlo y repetirlo, y en toda esta cuestión mecánica, pero de repetición, em, se formaba, o sea, tenía lugar una dinámica interesante en el vínculo con el público, que evidentemente después va a tener una influencia en el teatro que se desarrolla posteriormente. Y volviendo un poco a tu pregunta, lo del cuplé, viste que entra dentro de esto de la emancipación de la canción, ¿no? De la canción que está ligada eh, al teatro y que de a poco se va independizando. Y claro, el término cuplé en el carnaval no lo estudié particularmente, pero evidentemente es como una derivación, ¿no? De aquel cuplé que venía, digamos, el término francés, que pasa a España en como en esta forma particular, ¿no? Del teatro lírico español. Y claro, que en este periodo de modernidad, de fin de siglo y de inicio del siglo XX, continúa evolucionando y evidentemente hay una contaminación con el carnaval. Pero ya te digo que no estudié particularmente el carnaval. No sé si contesté, quedaba. Sí, sí, gracias, Silvia. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, Continúo yo y después, insisto, cuando tengan ganas también ustedes pueden abrir el micrófono y preguntar. Marcelo, gracias por el retrato, por el perfil que hiciste de Frida y por lo que nos acercaste de su trabajo. También fue muy enriquecedor escucharte. Te quería preguntar, sobre el final hablabas de cierta recomendación que había en algunas escuelas de que se representara la obra, entendía el interior o con los mismos estudiantes. Te quería preguntar si hubo representaciones por fuera de los ámbitos escolares, en caso de que haya habido, de Mamá Mazapán en particular, pero también aprovecho para preguntar tal vez sobre alguna otra obra de Frida. Em, ¿Cómo eran esas representaciones? Si hay documentos que den cuenta del vestuario, decisiones de puesta en escena, quiénes llevan adelante el proyecto. Esa era la consulta. Bueno, lamentablemente no tenemos registro de esto y pensemos que en este momento, digamos, para las obras de teatro fuera del ámbito escolar, todas estas eran obras concebidas en el ámbito, para el ámbito escolar exclusivamente. Fuera del ámbito escolar era complicado y las obras muchas veces estaban destinadas al fracaso, lamentablemente, en Buenos Aires. Las de Frida no fueron representadas afuera. Digamos, contemporáneamente a ella tenemos el teatro de Alfonsina Storni, que ella escribió, digamos, 7 obras dramáticas muy interesantes, eh, digamos, en lo que es actualmente el Instituto Vocacional de Arte, digamos, el de la ciudad de Buenos Aires. Y saben que fue un total fracaso, por ejemplo, y la crítica la destruyó, como que no eran realmente benevolentes con
las obras teatrales infantiles y sobre todo cuando los que actuaban eran niños, no eran actores profesionales. Entonces, ya digo, no, ese dato no está. Lo he buscado en La Nación, obviamente, en la prensa, y no encontré nada hasta el momento. La investigación siempre sabemos que puede pararnos cualquier sorpresa. Así que bueno, lamentablemente no. Este, Está clarísimo. Gracias. A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Puedo? Por También supuesto, sobre, Anabel. bueno, gracias. También a Marcelo. Eh, Me interesaba saber si las otras obras de Frida también se basan en esta adaptación libre de cuentos clásicos, como si, bueno, ese sí, repertorio fuera el que siempre se inspira y si también, bueno, en el caso de que ya me respondiste que sí, si existe la posibilidad de que combinara más de un cuento clásico para armar esa versión libre, digamos. sí, totalmente. Viste que yo le decía que, bueno, acá aparecen elementos de Hansel y Gretel y elementos de Caperucita Roja o el personaje prototípico del lobo que en realidad aparece en muchos otros cuentos infantiles. Pero, por ejemplo, tiene una versión sumamente interesante del flautista de Hamelin, que está en el mismo libro, para la noche de Noel, que se las recomiendo, porque también le da una vuelta a la temática desde el nombre. No se llama el flautista de Hamelin. Nosotros tenemos esta cuestión de nuestro conocimiento cultural, entonces, bueno, podemos reconocerlo perfectamente. Y es más, hasta las mujeres adquieren una mirada particular. Digamos, Frida fue además una defensora, era amiga de Ocampo, así que no podría haber pensado tal vez de otra manera de los derechos de la mujer, digamos, en esta primera parte del siglo XX, y sabes que retoma parte de estas ideas. Pero, reitero, vos sabés que es una constante en los primeros 50 años del 20, esta reescritura. Hubo otro escritor argentino llamado Germán Verdiales, que escribió muchísima cantidad de obras de teatro. La misma Frida lo denominaba el poeta de los niños, lo admiraba muchísimo, y él recrea, digamos, y transforma en obras de teatro Cenicienta, Peter Pan, algunas escenas del Nuevo Testamento, porque era, bueno, era un escritor católico, entonces retoma todas estas ideas. Así que sí, te lo vas a encontrar muchísimo, las reescrituras. Es un periodo muy potente, así que investiguen. Y si me permitís, Agustina, ya que yo devuelvo, no te hago una pregunta, sino un comentario. Me encantó tu presentación. Y sabes que recordé dos cosas, por una cuestión simplemente, una franja etaria, mi edad, que no la viviste vos. Por un lado, un lugar, dos cosas de los años 90. Filo, acá en Ciudad de Buenos Aires, que era un restaurante, todavía está abierto, pero creo que con otro nombre y demás. Y aparecían, cuando vos ibas a comer, era un restaurante, un lugar para tomar, y aparecían muchos drag, precisamente con, digamos, cabezas de algún animal, sobre todo de unicornios. Era como una constante, y en la puerta estaba, y hasta hace muy poquito, permanecía aún un maniquí con esta cabeza de unicornio. Y después desfiles por la calle Corrientes, también hubo en el Under algo muy interesante que fue Ave Porco, y con Ave Porco, digamos, en Limousines, la Barbie, un personaje, digamos, muy importante del ambiente gay, y muchísimas drag, también con máscaras y esta cuestión de lo animal, ¿no? Que me parece que sería hasta, podríamos decir, un antecedente local en nuestra ciudad de esto que vos estás diciendo, maravilloso. Gracias, Marcelo. Estaba tomando nota. Gracias por lo del lugar primero que mencionaste, porque no lo tenía presente y sí, coincido con vos. Es algo que tal vez haga más adelante. Ahora estoy con una beca postdoctoral de CONICET, iniciando mi investigación
en lo que hace a la vertiente monstruosa de las prácticas transformistas con las que yo trabajé en mi tesis de doctorado, pero desde otros problemas conceptuales, teóricos. Y es algo pendiente de armar algún tipo en este momento o más adelante de genealogía, tal vez con características más rizomáticas, pero para pensar espacios, prácticas previas que también tenían que ver con, digo, transformistas que tenían que ver con la monstruosidad y, por qué no, también incluso con esta cuestión de lo animal, no humano. Así que voy a rastrear el primer espacio que mencionás. Digo esto porque Ave Porco ya lo tengo, sí, más incorporado como un espacio de referencia, pero muchas gracias, Marcelo, por eso. Em, Aprovecho para consultarle algo a Anabel. También gracias, Anabel, por el trabajo. Muy interesante conocer estos dos espacios, estos dos grupos en realidad. Te quería preguntar también un poco por la puesta en escena de la obra que tal vez elaboraste un poco más en detalle, la del Séptimo Fuego. Entendí también que la obra hace referencia a la violencia policial, pero también te quería preguntar más allá de las decisiones de puesta en escena, para poder también imaginar qué procedimientos y con qué poéticas dialoga, preguntarte qué resonancias puede tener la obra representada en su contexto. Digo, que creo que fue 2008, dijiste. También para pensar por ese caso histórico perteneciente a otra territorialidad, cómo podría tal vez resonar el momento en que se hizo la obra. Y también me da curiosidad consultarte con qué conjunto de micropoéticas, de obras, estás trabajando. Estos nodos que planteaste al principio, o a partir de esta cuestión del abordaje tematológico, con qué grupos de obras o en qué regiones del país estás pensando. Esas son las consultas. Sí, bueno, particularmente trabajo con todas las obras producidas por estos dos grupos de teatro. Puntualmente abordo ahora estos dos colectivos. Hay otros grupos de teatro para también sumar a este nodo poético regional, de ambas regiones, tanto de la región centro como de la región centro litoral, pero como son muy grandes, y estos grupos también fueron los dos creados en el año 97, entonces tienen una larga trayectoria. Encuentro que en su producción tienen más de 46 obras estrenadas. Entonces, he generado tal vez como en esta idea tematológica, podido identificar distintos agrupamientos. Uno que tiene que ver con el abordaje de tragedias, la reversión de tragedias, algunas con la reversión de los textos originales y otras con versiones libres, producidas por alguna dirección o persona del grupo de teatro. Otra temática, por ejemplo, tiene que ver con el abordaje de la identidad y de toda la temática referida a la posdictadura. Y este agrupamiento que tiene que ver con las luchas sociales. Yo ahora les voy a leer un poco las obras con las cuales trabajo. Este es como el primer acercamiento eh, a estas dos obras. Y otra, por ejemplo, relación es El Séptimo Fuego, ha puesto en escena la obra Sacco y Vanzetti de Mauricio Cartún, El Cardenal de Pavlovsky, Moreira, La sombra de un hombre de Gutiérrez, Línea de tres de Marcelo Marán, y el Grupo Teatro del Bardo tiene con esta temática la obra Artigas el Otro de Trevisane, Conner y Maín, Pánfilos, una creación colectiva, Extangueros, Diario de un inmigrante de Conner y Maín, bueno, Jacinto Rojo, que es la obra que he tomado. La obra, por ejemplo, a la que vos me hacías referencia puntualmente, quiero mencionar que es bastante paradójico porque las obras fueron estrenadas en distinto momento, pero bueno, yo las agrupo por esta relación tematológica. Eh, Puntualmente con Julius, esta obra en realidad, bueno, la puesta en escena es una puesta bastante minimalista, eh, aborda una actuación grotesca, pero también que incorpora un poco la sátira y el humor. Este presentador es muy histriónico y todo el tiempo está interpelando al público y provocándolo con preguntas.
Es un momento bastante particular porque es una obra que se estrena en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad muy conservadora y políticamente en ese periodo abiertamente opuesta a las manifestaciones culturales, al desarrollo de la cultura en general, donde empezaban a ser cada vez más visibles grupos neonazis en la ciudad. Entonces, bueno, es una obra, por supuesto, que causa un impacto bastante importante, que tiene mucha aceptación dentro de lo que es el público cautivo, el Séptimo Fuego, y también por parte del colectivo del Teatro Independiente. Pero sí que digamos, para la crítica, ellos tienen un crítico que es el que estudia el primer periodo del colectivo de teatro El Séptimo Fuego, que es Gabriel Cabrejas, un investigador y docente de la Universidad de Mar del Plata, que es periodista y que se ha dedicado a hacer críticas teatrales en general, y él siempre siguió trabajando con el colectivo, pero no tuvieron, por supuesto, críticas de otros medios periodísticos o medios periodísticos puntuales, digamos. Entonces, bueno, un poco esa es la respuesta. Si un sector cautivo de lo que sería el teatro independiente y el under acepta la obra y por supuesto que le resuena en esta idea de, bueno, esta violencia tan explícita por parte de la policía y la resignifica en ese sentido, porque en ese momento, por ejemplo, esta obra, Marcos Moyano, después de hacer un viaje a Italia, a especializarse con este mentor y maestro de teatro, Renzo Casali, vuelve con la idea de escribir esta obra, pero bueno, era algo que le estaba rondando en la cabeza y que él tenía ya la idea porque había revisado la biblioteca de su padre, que también había sido director de teatro, Mario Moyano, y no se decidía a terminar de concretarla. Pero estos sucesos, que por ahí ahora comparto, que venían aconteciendo en la ciudad de Mar del Plata, lo animan también un poco más a llevar a escena esta propuesta. Además, también es interesante ver cómo este colectivo, Séptimo Fuego, elabora obras que siempre estrena en su sala, que las pone, los actores que interpretan sus obras son los que cursaron en su escuela, tienen una escuela que es una serie de talleres que cursan durante 3 años y que está dirigida a un público adulto y que siempre, después de las funciones, intentan hacer un desmontaje para compartir con el público qué es lo que sucede, ver qué respuestas tienen. Y sin embargo, el otro grupo de teatro, el Teatro del Bardo, ellos tienen tal vez un público, se dirigen a un público adolescente y tienen un programa que se llama Educación por el Arte. Entonces, elaboran toda una propuesta de puesta en escena y de desmontaje que se aboca puntualmente al público adolescente. Me parece que es interesante también ver cómo las dos propuestas abordan la misma temática, pero con distinta metodología. Y por eso también, bueno, hay particularidades que veamos que se repiten, como el trabajo de la temporalidad que se desdobla en un tiempo presente y en un tiempo pasado, que se recupera y que se resignifica. También el abordaje de múltiples personajes por parte de los actores, pero otros que los distancian y que nos permiten ver, bueno, la identidad de cada colectivo en la producción de conocimiento desde su lugar particular, ¿no? Uno Paraná, referido al público adolescente, y otro Mar del Plata, más vinculado a la producción para teatro adulto, y con tal vez una impronta política y anarquista mucho más fuerte o más explícita que la propuesta de Teatro del Bardo. No sé si, bueno, respondo un poco la pregunta que te habías hecho. Muchas gracias, Anabel. Sí, claro. No, gracias. Si les parece bien, de Marcela, vos querés decir algo, ¿no? Sí, Agustina, no, Dale. simplemente un comentario a Silvia, un agradecimiento porque en un momento mencionó una de las obras, una zarzuela que es Marina de Emilio Arriete. Vos sabés que yo estuve investigando sobre esa obra. Resulta que en España
hubo un ilustrador muy interesante llamado Salvador Bartolozzi, que vino acá a la Argentina, también ilustró, y él escribió una versión española de Pinocho. Y es un Pinocho distinto al que conocemos de Collodi. Y este Pinocho ama ir al teatro y ama la zarzuela. Y dice que cada vez que representan Marina, él viaja al lugar que sea, aunque no sea en España. Entonces, indagué dónde se la había representado y no había encontrado que la habían montado en Uruguay. Así que buenísimo ese dato, porque me sirve para mi investigación, cómo nos vinculamos sin saberlo, porque bueno, era una obra que estaba muy, muy en boga a comienzos del siglo XX, precisamente. Eso nada Sí, más. se representó un montón, ¿sabes, Marina? Pero un montón. Ay, qué Pues te bueno paso el eso. dato, sí. Así que buenísimo, me encantó eso entonces. La versión, ¿cómo es que se llamaba el autor? Bartolozzi, Salvador Bartolozzi. Salvador Bartolozzi. Claro, en una obra que se llama Pinocho Bajo el Mar, que es una reversión de 20.000 leguas de viaje submarino, Ah, precisa, claro, mezcla dos personajes mezcla con acá, Julio Verne, sí. claro, tal cual, habla de Marina, precisamente por la cuestión del mar. Por Claro, eso decidió tomarla Bartolozzi. Sí, sí, así que bueno, gracias. buenísimo. Sí, sí, se conecta, todo se conecta. Sí, qué suerte, qué bueno. Bueno, con esta promesa de una charla que va a continuar después y con los puntos en común entre los trabajos, yo por mi parte les agradezco por lo que presentaron, por la escucha, por las intervenciones. Bueno, agradecerle a la organización del Congreso también por hacer posible este encuentro virtual. Y bueno, seguiremos en contacto. También les agradezco a las personas que nos van a ver dentro de poco en el canal de YouTube. Así que bueno, que anden muy bien y gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.